Hola, estamos aquí para comentar la tercera lectura del curso, el relato El corazón de mi padre de Juan Carlos Márquez. Bueno, y voy a empezar, voy a comentar algunos aspectos que me parecen importantes y también que se han tocado en vuestros análisis, que están fenomenal y bueno, y dando los puntos clave la mayoría. Eh, y bueno, el primer tema obviamente va a ser la visibilidad, porque bueno, es en lo que se enfatizaban los dos temas y por lo que bueno, puse este relato también, ¿no? Porque es muy evidente el uso de este recurso en este relato y su eficacia, ¿no? El cómo se usa la visibilidad para trasladar la historia de una manera eficaz, ¿no? Eh, Empieza el relato obviamente con un cocodrilo de magnitudes asombrosas, como es ese corazón en la mano del padre. Y bueno, obviamente es un cocodrilo que alumbra muchísimo todo lo que tiene alrededor, ¿no? Llama muchísimo la atención desde el comienzo y, y aunque quizá el corazón en sí mismo tampoco es lo más importante, porque lo más importante es lo que rodea al corazón, o sea, la familia, pero desde luego hace que ese corazón, que no solo por estar fuera del cuerpo, sino porque se convierte como en una especie de animal, ¿no? Que va creciendo y bueno, y estamos todo el rato ahí como nos mantiene muy pendientes, pero ya digo, sobre todo es ese efecto de alumbrar todo lo que tiene alrededor, ¿no? Lo que lo hace un cocodrilo, ¿no? También, bueno, podemos ver que la visibilidad está en casi cada frase del relato, ¿no? Prácticamente todo es visual, ¿no? Salvo a lo mejor algunos diálogos del padre, pero vamos, casi todo se puede ver, incluso los diálogos, porque hay diálogos que también aportan muchísima visibilidad, ¿no? Eh, es un relato muy cinematográfico. Luego hablaremos un poco de esto, de por qué es cinematográfico. Bueno, aparte de lo visual, obviamente, ¿no? Del uso de lo visual. Eh, También tenemos que tener en cuenta que no solo se usa el sentido de la vista, sino que es un relato en el que se usan todos los sentidos, el sentido del oído, el sentido del gusto, el sentido del tacto, se utilizan todos y todos funcionan muy bien, ¿no? Se utilizan con expresiones metafóricas muy impactantes, ¿no? De manera que es como si estuviéramos allí, lo oímos, lo vemos, lo tocamos, ¿no? Por eso en algunos de los análisis habéis comentado, ¿no? Que hay una parte como sórdida, como desagradable incluso, ¿no? Porque, bueno, pues se describe ahí demasiado bien a veces, ¿no? La sangre o los sonidos o la plastosidad o, bueno, en fin, ¿no? Es eso, como que se acude a todos los sentidos y, bueno, al margen de que a cada uno le guste más o menos, eso, el caso es que es eficaz, ¿vale? Para trasladar la historia, eso es lo más importante, ¿no? Luego también dentro de la visibilidad podríamos hablar de que prácticamente todo el relato está contado a través de acciones. Es decir, no solo es visible en plan descriptivo, ¿vale? No es una descripción en la que el tiempo es igual a cero y la acción es igual a cero. No se nos describen paisajes ni a los personajes estáticos, no, no, todo es a través de acciones, ¿vale? O sea que la descripción, digamos, está incluida dentro de la narración, de lo que es el hilo de la acción,
que a su vez va señalando el hilo de la trama, ¿vale? O sea que esto también es importante para un relato breve, ¿no? De que no solo nos tenemos que preocupar de que los personajes o los lugares o la historia sea visible, sino de que además estén transcurriendo acciones. Entonces, desde el mismo comienzo, si nos fijamos, pues eso, sale el padre dice lo del corazón, sale del ascensor, lo de la fregona, están pasando cosas todo el rato. Y si nos fijamos en las 8 primeras líneas del relato, ya se nos ha presentado a todos los personajes. Al padre a través de la acción del corazón, a la madre a través bueno, que la pilla con las pinzas en la boca y tal, y su reacción inmediata, a la niña, a la narradora también. Y al niño también, ¿no? Porque todo quedan reflejados muy rápidamente y a través de acciones que ya se van desenvolviendo a lo largo de todo el relato. No paran de pasar cosas, ¿vale? Esto entraría también dentro de la visibilidad, ¿vale? Bueno, luego ya comento más cosas sobre el relato mismo, pero bueno, esto quería señalar como lo más importante, ¿no? Luego, otra cosa que me parece interesante de este relato sería el género, que es un género un poco mezclado, ¿no? Pero que funciona muy bien. Y digamos que no es un género realista, no es un género totalmente realista, podría entrar, bueno, tiene cosas del realismo fantástico, tiene cosas de kafkianas, digamos, ¿no? Entra también dentro un poco de lo sobrenatural, ¿no? Eh, lo surrealista también, ¿no? Se usa el extrañamiento, eh, en fin, utiliza ahí como recursos, digamos, de diversos géneros, pero muy bien mezclados y muy bien usados, ¿vale? Y ah, también tiene una parte como de historia clásica, ¿no? Bueno, a mí me recuerda un poco a este tipo de historias como El hombre invisible o El hombre menguante o este tipo de historias así como en las que se incluye un elemento mágico, sobrenatural, pero que a la vez son como de aventuras, ¿no? Tiene una parte que es así, ¿no? Pero a la vez es un relato como muy moderno, ¿no? También esto por la temática que hablaremos a continuación, pero bueno, también eso por la manera de contarse es un cuento, vamos, que está narrado de un modo especial que, eh, que también voy a hablar a continuación de la estructura, pero que resulta, a la vez que reúne un poco géneros así que pueden ser un poco clásicos, resulta un cuento moderno, ¿vale? La estructura, ¿vale? Hemos hablado de la visibilidad, del género, ahora de la estructura, que esto es lo que yo digo que lo hace moderno en parte al relato, también la temática, pero también la estructura. Eh, el relato, si veis, está dividido como en capítulos bastante cortitos e imita un poco el lenguaje cinematográfico, ¿no? La secuenciación, como en un guión de cine, pues serían las diferentes secuencias, secuencia uno, secuencia 2, que están cada una unidas por la unidad de acción, tiempo y espacio, ¿no? Y, y todas son cortitas, no son ahí grandes capítulos, digamos, sino son capítulos muy cortitos en los que avanza la acción muy rápido, ¿vale? Y, y bueno, esto hace como que vayamos leyendo y vayamos las sensaciones como en estas películas de acción, ¿no? En las que todo va sucediendo bastante rápido, un ritmo rápido. Eh, y otra cosa importante es que, digamos, entre una secuencia y otra no hay
resúmenes, no hay nada que las una, digamos, ni siquiera hay elipsis, digamos, señales de paso del tiempo, aunque sí que podemos entender pues, un poco la secuencia temporal, ¿no? Pero el ahorro de palabras es máximo, entonces digamos que entre una secuencia y otra el lector rellena con su imaginación lo que ha podido pasar entre medias, ¿vale? Esto es importante porque es un recurso muy eficaz para el relato breve, ¿vale? Las secuencias, incluso algunas de ellas empiezan in media res. Esto quiere decir que no empiezan contando la escena desde el principio. O sea, si cuenta el desayuno, por ejemplo, no nos cuenta todo el desayuno, desde que empiezan a preparar el desayuno hasta que desayunan. No, no, nos mete directamente en el, en medio de la acción, ¿vale? En uno de los capítulos incluso empieza con un diálogo, que eso es casi, es bastante extraño, ¿no? Pero sí empieza con que la narradora dice: no insistas, papá, no necesito un ciclomotor, ¿vale? Y así y entramos directamente como una conversación que está a medias, ¿vale? Esto es un recurso bastante moderno, que antes, a lo mejor hace 50 años, sería casi inverosímil, pero que ahora se puede usar porque estamos muy acostumbrados a ver películas y a que las secuencias empiecen un poco como a la mitad, ¿vale? Esto también lo digo porque cuando escribáis un relato, tendemos como a meter un montón de cosas de relleno, ¿vale? Pero luego, cuando revisemos, una de las últimas cosas que tenemos que hacer en nuestras labores de revisión sería como una especie de labor de montaje, como un montador de cine. O sea, es como que tienes ahí todos los fotogramas, digamos, y te toca cortar y ajustar, y también en el orden, ponerlos, a lo mejor no tienen por qué ir en un orden cronológico, según le venga a la trama, pues puedes hacer cambios de ese estilo. Y una de las cosas que puedes hacer, pues eso, cortar directamente. O sea, a lo mejor una escena que empieza, pues eso, sonando el despertador por la mañana, pues, y luego el protagonista se levanta, se mete en la ducha, no sé qué, no sé cuántos, mira a ver, porque igual toda esa parte del principio se puede eliminar y empezar directamente en el punto interesante de la historia, cuando comienza de verdad la acción que interesa, ¿no? Entonces, bueno, esto en este relato yo creo que está muy bien hecho y que os podéis fijar para futuros relatos. Eh, Esto un poco en cuanto a la estructura, ¿vale? En cuanto a la temática, que es otra cosa importante en el relato, ¿vale? Casi todas y todos habéis comentado un poco, pues, que el tema pues era la falta de amor, o la falta de sentimientos o tal, ¿no? Y sí, realmente, pues claro, es así, ¿no? Pero yo quería señalar como tres planos temáticos que se pueden sacar en el relato, ¿vale? Que uno sería como muy superficial, pero importante en este relato, que sería como la mera aventura, ¿vale? Como la mera sucesión de acciones interesantes, ¿vale? Como decía antes, mencionando como el hombre invisible o el hombre menguante, ¿no? Que a lo mejor no estás ahí, yo qué sé, como no tienen grandes profundidades lo que se nos está contando, pero bueno, es interesante, nos mantiene la tensión, la intriga, queremos saber qué va a pasar a continuación, ¿no? Entonces este es un relato muy así, ¿no? Empieza como una forma ahí como tan llamativa, ¿no? Alguien que no tiene el corazón, que lo tiene en la mano, que el corazón empieza a crecer, ¿qué tal, no? Entonces ya esa misma aventura, digamos, se hace como interesante de por sí, entretenida, ¿no? Yo recuerdo que este relato se lo di a leer a mi hijo cuando tenía 5 años,
bueno, se lo leí yo, no lo leyó él, se lo leí en voz alta y lo entendió perfectamente, ¿no? Hasta el extremo de que al final le pregunté, y bueno, ¿qué es ese ruido que oyen al final, ¿no? Y él dijo, pues la madre que se ha tirado a por el corazón, ¿no? O sea que digamos que hasta un niño de 5 años pues, lo puede entender y disfrutar. Y así hasta un viejo de 100 años, ¿no? Es como un relato como gustoso, ¿no? En cuanto a la aventura. Pero no se queda ahí, ¿no? Como todo buen relato para adultos, digamos, no se queda en el mero entretenimiento, ¿no? Sino que trabaja en otros planos de sentido, ¿no? El segundo plano de sentido que quería señalar pues es el que casi todos habéis dicho también, que es el amor de pareja, ¿no? Y cómo se pierde el amor de pareja, cómo por lo que sea, muchas parejas, además yo en este relato, por lo menos que lo veo como muy setentero, ¿no? Como de alguien, como si lo hubiera escrito alguien de mi misma generación más o menos, en que en los 70 o por ahí pues eran niños y sus padres pues se comportaban de esta manera, ¿no? Y es muy común, ¿no? Quizá en esa generación, ¿no? Bueno, que los padres se esforzaron tanto para sacar a la familia adelante y tal, pero había, el amor muchas veces se perdía, ¿no? Por el camino. Entonces, bueno, pues eso sería uno de los planos temáticos, ¿no? Y como la mujer, digamos, se revela ante esa pérdida del amor y sin embargo, pues el hombre, pues que va a la oficina, que no sé qué, que no sé cuántos, pues bueno, está perfectamente conforme con esa pérdida, ¿no? No tiene ningún problema. Eh, y el tercer plano temático, que no todos habéis hablado de él, pero algunos sí, sería un poco la escisión a la que está sometida la sociedad, ¿no? Entre la razón y los sentimientos, ¿no? Y este es un plano temático, yo creo, importante del relato porque es un poco también lo que lo hace un relato posmoderno, digamos, ¿no? Que no tan evidente, ¿no? Y no es tan evidente tampoco ese plano temático, que pues eso sería la tendencia de la sociedad al materialismo, al consumismo, digamos que lo que mueve esta sociedad no es obtener lo que se desea, sino engañar al deseo poseyendo lo superfluo, cosas superfluas, ¿no? Que sería un poco, yo creo, como la definición de consumismo, ¿no? Ni siquiera importa lo que deseas de verdad, ¿no? Lo que se trata es de que consumas, que consumas, que consumas. Y si vas a lo que de verdad importa o a lo que de verdad deseas, ya no vas a ser un consumidor, con lo cual no interesa, eso no interesa, ¿no? Eh, También, ¿no? Bueno, todo esto se ve reflejado un poco en la actitud del padre una vez que pierde el corazón, digamos, ¿no? También hay como una capa ahí como de guardar las formas hacia afuera, ¿no? El padre es muy correcto, no tal, no cual, no es una persona violenta, no, digamos que no es el típico desalmado, ¿no? Que se vuelve cruel y nada así, ¿no? El muy correcto, frialdad ante todo y tal, ¿no? Pero de alguna forma hay algo un poco monstruoso en eso, ¿no? En esa frialdad, ¿no? del padre. Y esto también, bueno, va un poco a la evolución que ha ido teniendo nuestra sociedad, convirtiéndose en la sociedad del entretenimiento, pero que hay como una especie pues eso, de impasibilidad, de frialdad, de individualidad, que un poco yo creo que, fíjate que este relato, aunque todavía no había pasado lo que ha pasado con la pandemia, pero un poco esa disociación entre razón y sentimientos es un poco
lo que nos ha traído hasta donde estamos, ¿no? Entonces, bueno, pues esos tres planos temáticos me parecen importantes porque es lo que hace al relato muy rico, ¿no? La buena literatura, digamos que se caracteriza porque no se queda en la superficie temática, ¿no? Sino que profundiza. Luego hablaré un poco más de esto porque, bueno, hay momentos quizá en los que no está muy ajustada la superposición de planos temáticos, pero en todo caso es de valorar, ¿no? Esta riqueza. También, por ejemplo, se me viene a la mente Cien años de soledad, por ejemplo, ¿no? Que es un gran libro y es un gran libro que también tiene varios planos temáticos y que uno sería, como en este relato, el más evidente, sería como el de cosas maravillosas que pasan, ¿no? De aventuras, digamos, que ocurren, cosas que ya solo eso se disfruta un montón al leer Cien años de soledad, ¿no? Pero que además pues, nos está hablando de más cosas, nos está hablando ah, desde las relaciones familiares hasta la historia de Colombia y en un nivel más profundo la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, claro, significativamente es de una riqueza abrumadora, por eso cuando lo leemos, joder, pues dices, esto es una obra maestra, ¿no? O sea, que no es casual tampoco, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí me parecía importante señalar esto. Otra cosa de la que querría hablar es el corazón en sí, ¿no? El símbolo del corazón. El corazón no solo es un cocodrilo, ¿no? Sino que además es importante simbólicamente dentro del relato, ¿no? Eh, Obviamente el corazón sería símbolo de la parte emocional, de las emociones. También podríamos decir amor, pero es que no es solo el amor, ¿no? Es también como toda la parte emocional, ¿no? De la persona, ¿no? Y dentro de eso, algunas os preguntabais qué podría significar esto de que el corazón crezca. También lo de que lo metan en agua, ¿no? El agua psicológicamente simboliza un poco las emociones, lo que es el fluir del agua, cuando soñamos, por ejemplo, con agua o con grandes o pues con inundaciones o cosas así, pues eso tiene que ver mucho con las emociones, ¿vale? Con lo cual, ah, intuitivamente, aunque no sepamos por qué, pero parece como natural lo de meter esa cosa en agua, ¿no? En agua y que parece que ahí como que fuera su líquido, el líquido elemento que lo puede acoger, ¿no? Eso por un lado, ¿vale? Y por otro lado, el hecho de que crezca, bueno, esto es una interpretación personal, ¿vale? Pero para mí esto tiene que ver con cuando en esta sociedad y a todos nos pasa un poco que, que no nos relacionamos demasiado bien con nuestras propias emociones. Ahí, sobre todo con las emociones que no queremos que estén ahí, ¿no? Pero también incluso con las que queremos que estén ahí, incluso con el amor nos resulta difícil relacionarnos, ¿no? Eh, entonces, cuando cortamos la conexión con las emociones, cuando desconectamos, lo que pasa con las emociones es que toman terreno, es que se hacen más grandes, cada vez más grandes. A lo mejor no las vemos porque hemos cortado el cable, pero ellas se siguen desarrollando y no solo eso, sino que manejan nuestra vida de alguna manera, ¿no? Se convierte en un poco en algo monstruoso en el sentido de que es algo que no queremos ver, pero que de alguna forma nos está comiendo terreno, ¿vale? Entonces, para mí el hecho de que el corazón crezca y que se convierta como en algo monstruoso, eh, porque las emociones se convierten en monstruos cuando no queremos verlas, ¿vale?
pues simboliza un poco, pues justo como esa desconexión o esa disociación. Cuando cortamos el cable, las emociones se convierten en monstruos. Y en este relato pues se ve muy bien como esa, o sea, para el padre de alguna manera el corazón se convierte en algo de lo monstruoso de lo que hay que deshacerse, sea como sea, ¿no? Cuando un poco lo monstruoso de verdad es lo que le está ocurriendo a él sin corazón, ¿no? Entonces se ve bien ese contraste, ¿no? Y la madre, digamos, es la única que logra dilucidar esto, ¿no? Digamos, decir, pero ¿qué está pasando, no? Entonces ella se pone de parte, digamos, del corazón, ¿no? Y no de parte de su marido sin corazón, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco, yo creo, lo que simboliza el corazón, que también una vez que al final, ¿no? Cuando lo van llevando, que además es como ah, esa marcha que hacen, ¿no? Hacia el mar, ¿no? Que van como en procesión, ¿no? Que parece una marcha fúnebre para deshacerse para desconectar definitivamente de la parte emocional, ¿no? Para deshacerse de las emociones, ¿no? Pero curiosamente el corazón flota, el corazón no se hunde, ¿no? De alguna manera yo creo que viene a decir, por más que queramos deshacernos de las emociones, y del amor no desaparece, ¿no? Sino que se funde con esa inmensidad del mar. Aunque nosotros no queramos verlo, aunque volvamos la espalda y nos vayamos a comprar un cortacésped, ¿no? Digamos, pero eso está ahí, ¿no? No es algo que se pueda vaciar el mar o el océano o deshacernos de nuestro corazón tan fácilmente, ¿no? Vale, esto un poco en cuanto al símbolo del corazón. Otra cosa de la bueno, que me gustaría mencionar es el tema de quién es él o la protagonista en este relato, ¿no? Habéis dicho un poco de todo, que si la narradora, que si el corazón, que si el padre. Bueno, nadie ha dicho el niño pequeño, ¿no? Que el niño pequeño, por cierto, es un personaje muy curioso porque digamos que él ya ha nacido sin corazón, ¿vale? Es como que representaría las nuevas generaciones, ¿no? Digamos que ya están con el móvil, con tal y ya y carecen a lo mejor, ¿no? de esa conexión emocional, ¿no? Digamos, desde el comienzo. Eh, pero bueno, obviamente él no es el protagonista. La narradora tampoco es la protagonista porque ella cuenta la historia, pero realmente, bueno, se produce quizá un pequeño cambio en ella porque al principio la podemos ver como más sensible, más emocional y al final, digamos que se acaba quedando en el bando del padre, más bien, ¿no? Tras ligeros forcejeos, ¿no? Pero tampoco llega como, tampoco podemos decir que sea la que dirija el hilo de la acción del relato, ¿vale? El padre, pues, podría haber sido protagonista si para él hubiera supuesto un conflicto el perder el corazón, pero realmente para él no supone mayor conflicto, él como que no tiene corazón, está tan a gusto así y bueno, podría haber quizá haber tenido conflicto con la madre, pero es que tampoco, porque al carecer de corazón, digamos que ya le importa todo tres pepinos, ¿no? Entonces no puede ser el protagonista, ¿vale? El corazón tampoco puede ser el protagonista porque no llega a estar totalmente personificado, ¿vale? Para que alguien sea el protagonista de una historia tiene que ser una persona. Incluso si el protagonista de una historia es un animal o un robot, tiene que estar personificado y tiene que sufrir conflictos humanos
y tiene que dirigir en la línea de acción como si fuera un ser humano, aunque sea un animal o una mesa, ¿vale? Entonces, en este caso, el corazón no, sí que tiene cierto movimiento en el sentido de que crece, que se puede asemejar quizá a un animal, pero no llega a estar personificado, con lo cual tampoco puede ser protagonista. O sea, no es un corazón que tenga un conflicto y lo resuelva por sí mismo, ¿vale? Entonces, ¿quién nos queda? Pues nos queda la madre, obviamente, ¿no? La madre es la protagonista, pero es una protagonista bastante camuflada, ¿vale? Porque al principio no parece la protagonista, al principio digamos que lo que hace es seguir las pautas del padre, ¿vale? Como buena madre de esa generación, digamos, ¿no? Como que trata de acoplarse a la situación, trata de resolverla de la mejor manera posible para la familia, pero llega a un punto, empieza a rebelarse, ¿no? Cuando están en la cama y dice que dime esas dos palabras, pues ahí ella ya se empieza a revolver, ¿no? Y quizá donde alcanza el punto ya de máxima rebeldía, pues cuando quiere defender al corazón a capa y espada, se pone delante para proteger al corazón, ahí ya digamos que ella tomaría las riendas de la acción del relato hasta el final, ¿no? Y sí que se ve cómo tiene un conflicto y cómo acaba resolviendo ese conflicto, aunque sea suicidándose, pero digamos, toma partido y se decanta por el corazón de su marido descorazonado. ¿Vale? Entonces ella sería la protagonista. Cuando penséis en un relato, ¿quién es el protagonista? Acordaros siempre, incluso en los vuestros, ¿vale? Que es importante esto. El protagonista es quien dirige la línea de acción, quien tiene un conflicto y quien sufre un cambio. Se tienen que dar estas tres características en el protagonista, ¿vale? Bueno, y por último, bueno, en el análisis escrito os menciono bastantes, algunas cosas más, pero quería destacar también de este relato. Bueno, este relato ganó un concurso importante y ahora el autor es un autor bastante reconocido, pero digamos que cuando escribió este relato todavía no había publicado nada, ningún libro, ¿vale? Bueno, yo conocí a Juan Carlos Márquez, era profesor en la Escuela de Escritores, no sé si lo sigue siendo, y bueno, y ya digo, cuando ganó este concurso todavía no había publicado ningún libro. Y para mí, en el relato, que también me interesaba no solo mandaros relatos de autores súper renombrados y relatos perfectos como el que vimos en el mes anterior, sino también relatos que están bien, pero que bueno, que el autor todavía está en crecimiento. Entonces, este es un caso de esos en que por algunas cosas se ve que el autor todavía está en periodo de maduración como escritor, ¿no? ¿Cuáles son estas cosas, según mi punto de vista siempre, que puede diferir del vuestro? Para mí, por ejemplo, aunque es muy efectista la primera frase del relato, lo del corazón en un puño, ¿vale? Utilizar la frase hecha para entrar en el relato y, y- y, bueno, pues aludir aquello al corazón en la mano. Para mí es un poquito tramposo, tramposo en el sentido de que bueno, simplemente creo que visualmente no es la imagen más adecuada, digamos, ¿no? Porque cuando si visualizas a alguien literalmente con el corazón en la mano, el puño no estaría así, ¿no? Entonces, esa contradicción a mí personalmente como lectora me hace trastabillar un poco en la imagen que me saco primera del protagonista con el corazón. Y sé fehacientemente que el autor, que el relato surgió de esta idea, ¿vale? De esta frase hecha.
digamos, pues se le ocurrió hacer de esa frase hecha, hacer algo literal, ¿no? Y bueno, según mi punto de vista, son ese tipo de cosas que a lo mejor el relato se te ha ocurrido por eso, pero que a lo mejor luego, pues es mejor renunciar, ¿vale? Pero bueno, esto es muy subjetivo, ya digo, es muy personal, ¿vale? Hay otras cosas que ya no son tan personales, sino que creo que ya son algo más objetivas, ¿no? Que, por ejemplo, la voz narrativa no está del todo bien pillada. Digamos que el lenguaje que se utiliza, las imágenes, son muy efectistas y muy eficaces en un momento dado, pero para mí traiciona lo que sería la voz de la hija, de la niña, es que es casi una niña, una adolescente, ¿vale? Digamos que para mí el autor no se puede resistir a contar las cosas demasiado bien muchas veces, ¿vale? Y entonces hace como imágenes súper elaboradas y súper cuidadas, pero cuando leemos eso desconectamos del personaje que nos está contando la historia, ¿vale? O eso es al menos lo que me pasa a mí. Y alguna de vosotras también ha dicho como que le costaba conectar emocionalmente con el relato. Y para mí puede tener que ver con esto, con un uso, con un mal uso de la voz narrativa, ¿vale? Esto me parece muy importante como escritores que tengamos en cuenta que le tenemos que ser totalmente fieles a lo que estamos contando y la manera en la que lo estamos contando, ¿vale? Tenemos que ser totalmente fieles a lograr la mayor eficacia posible en lo que queremos transmitir. Y a veces nos tenemos que tragar nuestras metáforas maravillosas y nuestra inteligencia con el lenguaje o, ¿vale? Porque entonces traicionamos al personaje, ¿vale? Entonces esto me parece una cosa importante. Os voy a leer, por ejemplo, un párrafo que para mí es representativo de esto, que es casi al final, ¿no? Que es una imagen preciosa, ¿eh? Cuando dice, papá y mamá pusieron el corazón sobre la baranda y a la cuenta de 3 lo arrojaron al mar. Y aquí dice, el órgano fue tragado por las aguas y, tras unos momentos de incertidumbre, emergió a la superficie con la flotabilidad de una boya. Se fue alejando poco a poco a la deriva de las olas, adentrándose en el mar bajo el vuelo de las gaviotas, poniendo rumbo hacia el nacimiento del sol. Durante un rato seguimos en silencio, la visibilidad sutil de sus pálpitos. Nos enredamos quizá en esos pensamientos que no se dicen, en si llegaría a absorber el océano como una esponja, acabaría convertido en tierra firme o si partiría hacia ese lugar remoto en que los corazones nunca vuelven a ser lo que fueron. A ver, ya digo, es un párrafo muy bonito y muy poético, que se podría haber permitido el autor, a lo mejor si el narrador incluso fuera equisciente, pero con un narrador en primera persona, en el punto de vista de la hija, a mí me parece exagerado, ¿vale? Entonces ahí no estamos en la niña que está viendo eso, estamos como, ¿sabes?, en otro sitio que por supuesto el autor quiere llevarnos, pero traicionando algo importante para mí, ¿vale? Y bueno, y como esto que digo, hay muchísimos más ejemplos a lo largo del relato. Y por último, otra de las cosas en las que yo creo que se ve que es todavía un escritor en tránsito a la madurez es en lo que os hablaba de los planos temáticos, ¿vale? Que es otra cosa que, como habréis podido observar, en algunos análisis vuestros lo he visto, que hay como cierta confusión, ¿no? Y es que en algunos momentos nos está hablando del amor de pareja y en otros momentos nos está hablando de la escisión social, digamos, entre razón y sentimientos, ¿no? O nos está hablando pues de la sociedad de consumo y tal, ¿no?
pero están como escindidas esas dos temáticas. No está, lo suyo es eh, que estén superpuestas, que en todo momento se nos esté hablando de esas dos cosas a la vez, no tienen por qué estar separadas, ¿vale? Son dos planos temáticos y el relato se nos está hablando de esas dos cosas. Sin embargo, el autor no ha sabido hacerlo del todo, entonces se quedan, en vez de superpuestos, se quedan justapuestos, o sea, se quedan puestos consecutivamente. Primero, en algunos momentos, el tema del amor de pareja, en otros momentos el tema de la escisión social, ¿no? Eso es un poco para mí, bueno, que se lo tendría que haber currado más en ese sentido, pero a la vez con todo esto que os digo, ¿no? Que con estos, digamos, fallos o podríamos decir puntos en los que a lo mejor no, para el lector no le queda del todo claro o no se une emocionalmente o que a lo mejor no somos capaces de analizarlo, pero nos pasa, ¿vale? Pues claro, tiene que ver con puntos que el autor no ha engranado muy bien, ¿no? Pero que aún así, y esto es un poco el mensaje que os quería decir al final, de ánimo, ¿no? Es que aún teniendo puntos que todavía se podría mejorar, el conjunto está fenomenal, ¿no? Y ha recibido un premio muy bien merecido, ¿vale? Digamos que el autor en cada paso de en cada fase de su aprendizaje, si honestamente tú cuentas las cosas de la mejor forma posible con con las herramientas que tienes en ese momento a tu alcance, ¿vale? Pero eso, con honestidad y esfuerzo y perseverancia, el resultado puede ser muy bueno en cada uno de los estados o fases en las que estés en el aprendizaje, ¿vale? No hace no pasamos de no saber nada a ser grandes maestros, sino que pasamos por muchas fases y en cada fase podemos hacer relatos que estén fenomenal, ¿no? Si sabemos atenernos a nuestras limitaciones y a la vez pues somos honestos. Entonces para mí este relato pues es un reflejo de eso, ¿no? El autor con las herramientas que tenía en ese momento lo hizo lo mejor posible y lo hizo muy bien y ganó un premio, aunque pues todavía se vean flequillos por ahí que se podrían seguir trabajando, ¿vale? Pero seguir trabajando ya en otros relatos, en otras obras que yo no he leído mucho más de él, pero que seguro que luego ha ido evolucionando, ¿vale? Entonces, bueno, pues con esto quería cerrar un poco el análisis para animaros a seguir ahí al pie del cañón, ¿vale? Pues nada, espero que saquéis algo en claro con lo que he comentado y muchísimas gracias por vuestro esfuerzo, que ha estado muy bien todo lo que he leído en los análisis. Gracias. Hasta luego. Chao.